Bienvenidos al segundo episodio del podcast Historia Real de la Brujería. Hoy viajaremos al corazón de una de las instituciones más temidas y al mismo tiempo malinterpretadas de la historia, la Inquisición. Entre plumas, pergaminos y campanas se levantó un sistema judicial donde la sospecha podía ser sentencia y el silencio una culpa. En 1625, en el pequeño pueblo de Zugarramundi, en Navarra, el escribano anotó lo siguiente: Fulana confiesa haber bailado en el prado con los espíritus del mal. Fue vista por 3 vecinos. Este es el inicio del sumario, uno de los casos más conocidos del Tribunal del Santo Oficio en España, donde decenas de personas, hombres, mujeres e incluso infantes, fueron interrogados por supuestos pactos con el demonio. Este documento, conservado en los archivos de Simancas, es un ejemplo claro de cómo la Inquisición transformó el rumor en evidencia y la fe en prueba. Un expediente inquisitorial era una maquinaria administrativa muy minuciosa. Comenzaba con una denuncia anónima o pública, seguida de un interrogatorio formal y en muchas ocasiones acompañado de testimonios o delatores, y culminaba con una sentencia dictada en un acto de fe. Estos expedientes se conservan en archivos europeos, como el Archivo Histórico Nacional de Madrid o las colecciones digitalizadas en Project Gutenberg, y son hoy la principal ventana al modo en que se construyó la sospecha de brujería. Cada línea escrita por un notario eclesiástico era una pieza en la maquinaria del control moral y espiritual. Contrario a lo que en muchas ocasiones hemos pensado sobre cómo eran los juicios de la Santa Inquisición, bueno, no eran nada improvisados, al contrario, seguían reglas jurídicas estrictas y muy complejas, debido a que la jurisdicción dependía del territorio y del tipo de herejía. Por ejemplo, en el caso de España, el Santo Oficio dependía directamente del Consejo Supremo de la Inquisición, debido a que era una institución totalmente centralizada. Su sede estaba en Madrid. A diferencia del Sacro Imperio Romano Germánico, que actualmente es Alemania y Suiza, en la Edad Media los procesos eran locales y en muchas ocasiones dirigidos por jueces laicos o eclesiásticos regionales. Aquí está la diferencia clave. Mientras la Inquisición española buscaba control y unificar, los tribunales locales del norte de Europa actuaban con una furia descontrolada. La centralización, paradójicamente, a veces frenó la persecución. El objetivo no era como tal obtener la verdad, sino la confesión. El acusado debía admitir su pacto con el demonio, aunque nunca hubiese ocurrido tal hecho. Ojo con esto. La tortura se justificaba teológicamente como un medio para salvar el alma del hereje. Las técnicas variaban. El potro, la garrucha, el agua fría, todo bajo la premisa de que el dolor purificaba y la confesión redimía. Una vez que el acusado haya confesado, eh, de forma ya sea espontánea o forzada, el proceso pasaba a manos del escribano del Santo Oficio. Su tarea era transcribir palabra por palabra cada respuesta, cada gesto, cada titubeo. El documento se elaboraba con total precisión, casi quirúrgica, se podría decir. Se registraban el nombre del reo, su edad, su oficio, los nombres de los testigos, los cargos exactos. Nada podía quedar afuera, tenía que estar con lujo de detalle. Si el acusado podía sostener la pluma, y no siempre era el caso después de una sesión de tortura, se le ordenaba firmar o marcar con una cruz más que nada, su sentencia. Aquella rúbrica equivalía a aceptar oficialmente su culpa. No había marcha atrás. En los márgenes del texto, el notario añadía observaciones. Por ejemplo, el reo lloraba, vacila, se muestra obstinado. Cada palabra, cada nota marginal pesaba tanto como una prueba física. Desde el documento, el cual era sellado con el emblema del Santo Oficio,
y enviado a los archivos inquisitoriales del distrito. Allí se guardaba junto con otros sumarios dentro de grandes volúmenes de pergamino encuadernados. En algunos casos, estos archivos viajaban a Madrid, a los depósitos del Consejo Supremo de la Inquisición, donde se conservan como evidencia de la pureza doctrinal del tribunal. Aquello que actualmente se encuentra en las estanterías del Archivo Histórico Nacional de España o en Simancas, como ya les había mencionado, son los mismos que nos permiten reconstruir la vida y la voz de millones de personas que jamás fueron escuchadas desafortunadamente. Cada expediente era al mismo tiempo una condena y una forma de inmortalidad involuntaria. Los acusados fueron borrados de sus pueblos, pero quedaron escritos para siempre en la historia. Uno de los ejemplos más citados en las colecciones digitales como Project Gutenberg o Record of the Spanish Inquisition es el caso de María de Casala, una mística castellana quien fue acusada en 1532. Su expediente contiene más de 500 folios de interrogatorios. Se le acusó supuestamente de hablar directamente con Dios sin mediación sacerdotal, un acto considerado soberbia espiritual. A diferencia de otros procesos europeos donde las hogueras ardían sin juicio formal, en España el procedimiento fue más lento, más documentado, pero no menos cruel. Ojo con esto, no menos cruel. María fue torturada, obligada a jurar y, bueno, sobre todo a confesar. Posteriormente fue liberada años después con su reputación totalmente destruida. Cada expediente, como el suyo, es un testimonio del poder de la palabra escrita. Lo que se registraba en papel podía condenar a una persona al olvido total. Otro caso muy interesante ocurrió en el valle de Valais, al sur de Suiza. Se organizó una de las primeras persecuciones sistemáticas de brujas en Europa. Se estableció que la charla pública o la calumnia de 3 o 4 vecinos bastaba para el arresto. Bajo la tortura, como ya les había mencionado, los acusados confesaban pactos con el demonio, vuelos nocturnos, asesinatos de niños y reuniones de sabbat. Muchos fueron ejecutados. La relevancia en el capítulo es que muestra cómo la sospecha local, y aquí hay que hacer énfasis, sin gran intervención centralizada, se volvió persecución brutal, perfecto para ilustrar el procedimiento y, bueno, cómo fue transmitido a través de los archivos de los casos tempranos. Todo esto ocurrió en Suiza de 1428 a 1447. Mientras la Inquisición española mantenía un archivo detallado de cada caso, los tribunales eclesiásticos del Sacro Imperio Romano Germánico no tenían un sistema central. Allí la histeria colectiva era suficiente para encender la hoguera, totalmente. En Alemania, entre 1560 a 1650, decenas de aldeas perdieron casi la mitad de sus mujeres por acusaciones de brujería. En cambio, en España, las cifras fueron mucho menos, mucho más bajas, aunque no por compasión, sino por control institucional. La burocracia inquisitorial, con su obsesión por el registro, actuó en muchas ocasiones como un freno. Cada denuncia debía pasar por un filtro legal, cada tortura debía ser autorizada, cada ejecución registrada. La Santa Inquisición fue en esencia una máquina de sospecha, alimentada por la fe, sostenida por el miedo y perfeccionada por la escritura. Gracias a sus archivos, hoy sabemos más sobre los miedos que sobre los demonios, pero también comprendemos cómo el poder, revestido de santidad, puede convertir la duda en delito. En el próximo episodio hablaremos de cómo el arte, la literatura y el teatro del siglo XVII ayudaron a perpetuar y luego a desmontar la figura de la bruja. Esto fue Historia Real de la Brujería. Los invito a seguirnos en redes sociales
para así estar al pendiente de los próximos episodios, además de obtener información exclusiva de nuestra comunidad de historiadores. Bueno, felices fiestas.